Bueno, como siempre, es un gran gusto recibir a la estimada doctora Alejandra Rey, que hoy es una consulta muy especial a propósito de el día en el que comienza a venderse la marihuana en las farmacias. Hay muchas preguntas pendientes y algunas respuestas las aporta la doctora Rey. Ale, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. Y sí, hoy con este tema, con este día tan especial, pensamos que no podíamos ser omisos en este tema. Claro. Porque a mí me pasó que mis sobrinos, chicos, empiezan a preguntar sobre la marihuana y bueno, y uno tiene que tener las respuestas, por lo menos básicas, para poder contestar. Entonces, vamos a ir a las respuestas básicas, vamos a ir un poquito a qué es esto del THC, los cannabinoides, cuáles son las marihuanas que se venden acá en Uruguay y un poquito de la reglamentación. Perfecto. Entonces, el cannabis primero es un vegetal que se obtiene de una planta, que esta planta tienen diferentes compuestos. Dentro de esos compuestos está el famoso que van a ver THC y el cannabinoide, el cannabidiol. Estos compuestos en la planta están en forma inactiva. Entonces, cuando se produce la carboxilación, o sea, cuando se prende el cigarro, la combustión, empiezan a estar en forma activa. O sea, que si tú te encontrás con una planta de marihuana, te encontrás con el cogollo, eso no te hace nada. Cuando se prende, cuando se quema, cuando se cocina, ahí es cuando empiezan a tener actividad. ¿Y cuando le inhalamos? Cuando le inhalamos. La forma de administración generalmente son dos, son la vía oral y la vía inhalada. La diferencia que hay entre la vía oral y la vía inhalada es fundamentalmente el inicio de acción de los síntomas. Cuando uno lo tiene por vía inhalada, empieza a actuar a los minutos y tenés un pico más o menos a la hora y te dura los efectos durante 2-3 horas. Eso es la vía inhalada. La vía oral, que lo hacen si nos fumamos un cigarro entero, o parte o buena parte de un cigarro, ¿no? Si fumas un cigarro. Si fumas, por eso. O sea, es independiente. No, porque a veces estás en un lugar en donde otra persona está consumiendo, pero vos... No, yo acá estoy hablando del consumo personal. Del consumidor, del consumo personal, el consumo, claro. Los efectos que te van a dar van a depender de el número de pitadas que tú le das, la intensidad de esas pitadas, el grosor del cigarro. Hay un montón de sustancias. Pero una vez que tú inhalaste, fumaste los efectos que te van a producir, tantos físicos como psicológicos, van a empezar a los minutos y te van a durar unas 2-3 horas. Van a ser más intensos o menos intensos de acuerdo a la cantidad de la droga. Por vía oral, acá tenemos una gráfica, nos muestra que empieza a actuar en forma más lenta, empieza a actuar y alcanzas los síntomas a las 2 horas, pero duran más tiempo, duran 6 horas. ¿Vía oral qué? Como, por vía ejemplo, oral es cuando usan la planta para, por ejemplo, con los dulces, con los brownies, con las galletitas, que es otra forma común que se utiliza. Entonces, ¿cómo se metaboliza? Se metaboliza, se introduce al organismo, se metaboliza por diferentes vías y se puede depositar los productos estos de metabolización a nivel de las grasas. Entonces, eso hace que nosotros tengamos metabolitos del cannabis durante mucho tiempo en nuestro organismo, que capaz que son inactivos, muchos son inactivos, pero más allá del tiempo de que nos produce los efectos psicoactivos. ¿Qué efectos le va a producir a los que consumen cannabis? Primero, va a depender de muchos factores, como dijimos, de la potencia de la preparación, de dónde lo consumo, de las experiencias que tienen. Tienen una primera parte que es una fase aguda donde ellos tenés una risa fácil, aumento de la sensibilidad, pero es muy importante de la percepción. Hay alteraciones a nivel de la orientación del tiempo y del espacio y hay enlentecimiento de la velocidad de reacción, lo cual, esto está demostrado, cuando uno está consumiendo o está con consumo de cannabis, aumenta el riesgo de accidentes de tránsito en dos veces el riesgo. Y este riesgo es mayor si se combina con alcohol. Los efectos siguientes a esta fase más aguda es la de relajación y sueño. ¿Cuáles son las marihuanas que se van a vender en Uruguay? Dijimos que hay dos tipos. ¿La depresión también es un síntoma? La depresión... ¿O un efecto, mejor dicho? La depresión a largo plazo puede ser... la marihuana puede ser o estimulante o te puede
pegar en menos, más bajón, depresiva, más más bajón. No depresión como enfermedad, sino como como sí, tendencia a eso sí. La marihuana estatal son dos, la alfa 1 y la beta 1, que se diferencian no en el porcentaje de THC, que como dijimos que es un metabolito, sino en el porcentaje de cannabidiol. Una tiene 7% y la otra tiene 6%. Y la otra cosa que se diferencian es en la planta que tiene. Dentro de las marihuanas hay diferentes tipos. Una que es la índica y otra que es la sativa. La índica está más vinculada con todos los fenómenos medicinales de la marihuana y da como relajación, es para dormir y hace efectos a nivel de todo el cuerpo. La sativa tiene más funciones a nivel neurológico y es más arriba, es la que más está asociada con las actividades diarias, con la euforia, con la alegría. Y generalmente las plantas que se venden tienen una mezcla de los dos. Se combinan, son híbridos. En Uruguay, entonces tenemos la alfa 1 y la beta, que se diferencian en esos porcentajes, y lo que refieren muchos de los que están hablando ahora actualmente es el porcentaje de THC. El porcentaje de THC que tiene esta marihuana es 2%, lo cual es un poco a lo que es bajo a lo que se está requisando, por ejemplo, en Estados Unidos actualmente están requisando marihuana con un 13% de THC. Y acá es un 2%. Un 2%. Por eso es que se dice que pega poco. Que pega poco. El que pega poco es que te da la subida poco, pero tiene mucho cannabinol, que lo que te da es esa sustancia de relax. Entonces es muy importante. ¿Qué pasa con los efectos? ¿Dónde se ven los efectos de la marihuana? Nosotros tenemos receptores que están a nivel del sistema nervioso central y a nivel nervioso periférico. Y a nivel donde actúan la marihuana es los efectos que van a tener. Esto es muy importante. Actúan a nivel de neurotransmisores. Por eso, yo no es que digo, pero los adolescentes que están con un cerebro en desarrollo, en los cuales nosotros actuamos en forma artificial sobre esos neurotransmisores, puede tener, y se ha descrito, consecuencias en un futuro. Consecuencias dadas por esa inestabilidad, que están dados más que nada por trastornos de la afectividad, como puede ser trastornos de ansiedad, trastornos de depresión o trastornos de memoria. Eso sí está relacionado y fundamentalmente en adolescentes por la inmadurez del sistema nervioso central. ¿Qué pasa si yo me fumo un porro y quiero salir a manejar? Porque eso es un riesgo que no solamente me involucra a mí, sino que involucra a los demás. La UNACEF va a hacer controles y estos controles son en saliva. En saliva, la marihuana persiste por un tiempo que es hasta 12 horas. O sea, como concepto, el control de la saliva va a ser positivo a la hora, es cualitativo, te dice si tenés THC o no, y te va a durar por 12 horas. En los consumidores habituales, tener cuidado porque puede ser hasta más. Por seguridad, 12 horas estamos bien. ¿Qué pasa con la concentración en orina? En orina se mantiene mucho más, que podés tener un consumidor habitual que tenga hasta un mes positivo los metabolitos. Los metabolitos en orina, pero son metabolitos, que no quiere decir que tengan actividad psicoactiva. Por lo tanto, en orina muchas veces lo que se marca es que tú hayas consumido marihuana, no que estés bajo los efectos de la marihuana. Por eso muchas veces en los basquetbolistas es lo que se discute, ¿no? La sanción se aplica igual. Pero a lo que voy es claro, porque consumió marihuana. No está bajo los efectos. No está bajo los efectos. Entonces, acá para la conducción lo importante es la saliva y la regla, y si uno quiere tener un examen, un segundo examen, recomendamos hacerlo en sangre y no en orina, porque la sangre acompaña bien los efectos psicoestimulantes de la marihuana. O sea, tenemos que ayornarnos, tenemos que estar presentes y saber a lo que estamos enfrentados. Mi consejo es, si el que va a fumar, por lo menos si va a conducir, tiene que esperar 12 horas para evitar que el test en saliva le dé positivo. Doc, el tema quedó clarísimo. Yo tengo una consulta que necesito que me la responda en 20 segundos. Desde el punto de vista de tu especialización. Sí.
No hay estudios. No hay estudios. Claro, porque no es legal la marihuana. Claro, entonces uno no puede hacer estudios. Porque estamos hablando de que fumamos cigarros comunes y es nocivo para nuestro sistema respiratorio, entre otras cosas, ¿no? Exacto. Pero a los pulmones hace mal. No está comprobado de que fumar, o sea, mandar para adentro de nuestro organismo humo de marihuana genere también el mismo daño. Es que como es algo prohibido, no hay estudios que nosotros podamos tener una población con marihuana y otra población sin marihuana para ver qué ha pasado a lo largo de los años. Obviamente es muy similar al tabaco y uno piensa que va a dar la misma inflamación a nivel pulmonar, pero no te lo puedo demostrar 100%. Igual la cantidad de marihuana inhalada generalmente es menor que el tabaco, o sea que la exposición es menor, pero no, lamentablemente hoy por hoy no hay estudios y creo que Uruguay tiene que ser pionero, por lo menos en la investigación científica, es algo que es importante. Porque sí, comenzamos con esta revolución internacional, estaría bueno que también se acompañe desde el punto de vista de la revolución científica, claro, que no hay estudios, realmente no hay estudios. Bueno, con la buena onda que la caracteriza como siempre y con la claridad de su nivel profesional, ha sido un gusto compartir esta columna. Gracias, Federico. Nos vemos la semana que viene. La doctora Rey pasó por aquí por Buen Día.